Me llamo Fran, tengo 24 años y desde hace aproximadamente 2 años mi pasión por el manga y el anime se convirtió en mi trabajo. Todos los días me levanto pronto por las mañanas, desayuno y directamente me planto frente al ordenador. Veo anime, o leo manga, escribo, o grabo, o edito. Ese es el bucle en el que vivo. Un bucle en el que todos y cada uno de los días hay alguien que me pide que suba la siguiente parte de 8 meses leyendo One Piece. Al igual que Luffy y las supernovas, esta serie ha despuntado en YouTube de una forma tan increíble que jamás habría imaginado. Un maremoto humano ha arrasado con los comentarios, con las visitas, con los likes, y la realidad es que va a haber un antes y un después en el canal gracias a One Piece. Gracias a que un día tuve la oportunidad de emprenderme en mi pequeño bote izando la bandera con el nombre de 8 meses leyendo One Piece, y poco a poco más y más gente se fue uniendo a dicho bote. Un bote que pasó a ser un barco propiamente dicho, un navío con cuerpo y alma donde empecé a estrechar lazos con unos, hasta el momento, nada más que conocidos para mí. Lo que más me ha gustado de esta serie de vídeos ha sido volver a sentir que estaba viendo de nuevo la serie. Volver a sentir que se me ponen los pelos de punta. Volver a sentir que me entran ganas de llorar con algunas escenas. Y creo que todo esto Iru lo ha hecho perfectamente. En todos y cada uno de esos planos, en todas y en cada una de esas horas de edición que se nota que hay detrás de los vídeos, esa voz que acompaña siempre. Me ha gustado mucho también sentir que la persona que está detrás de los vídeos está sintiendo la saga, como en aquel momento lo sentía yo, con aquella misma pasión y con ese amor tan incondicional hacia Luffy y su grupo de amigos. Me encanta cómo Ilu con sus vídeos ha mostrado la solemnidad que merece esta serie. Ha hablado de esos mensajes que hay detrás de cada gesto, de cada cosa, sobre todo centrándose mucho en el arco de los personajes, lo que significa cada momento, y eso es mucho más importante y es lo que a mí me ha dado esta serie que a lo mejor los combates. Obviamente los combates están muy guapos, es un shonen, tiene momentos muy emotivos y que también implican ciertas evoluciones, pero no es lo típico que vamos a hablar de One Piece, vamos a hablar de Luffy contra Lucci en el arco de Enies Lobby, ¿no? Sí, es importante, pero centrémonos en los personajes y cómo evolucionan con ese combate y con todo lo que pasa en esa isla, ¿no? Sobre todo con Robin, por ejemplo, diciendo que quiere vivir, ¿no? Eso es uno de los momentos más bellos de toda esta serie y por eso el arco de Enies Lobby es uno de mis favoritos. También es una serie que te motiva muchísimo porque ves que se enfrentan a lo imposible, desafían lo imposible y siempre siguen adelante. Y eso dan ganas de tú también decir, pues yo también voy a por ello, ¿sabes? Es fácil hacernos recordar cómo comenzó el viaje en One Piece y cómo se ha ido desarrollando hasta ahora. Solo hace falta leer o escuchar algún resumen de toda la historia. Lo complicado es que alguien sea capaz de describir y hacernos recordar mediante palabras lo que sentimos en ciertos eventos muy importantes de la historia de One Piece, como lo fue la separación de los Mugiwaras en el archipiélago Shabondi o como lo fue la muerte de Ace. Y considero que mediante tus vídeos has conseguido abarcar este aspecto de una manera muy buena. Por lo que lo último que te tengo que decir es gracias por estos 8 increíbles vídeos. Este ha sido mi viaje, este ha sido mi barco, y esta va a ser la última inclusión del mismo. Esta es la última parte de 8 meses leyendo One Piece. Al menos por ahora. Después de todo lo ocurrido en Punjazar, llegamos al origen, a la causa de todas las desgracias que hemos presenciado hasta ahora. Dressrosa. Una nueva isla que se alzaba frente a mí como un peñón difícil de escalar al confirmar que se componía de 100 capítulos. ¡100 capítulos! En mi cabeza solo daba vueltas a lo larga y tediosa que se iba a hacer dicha saga con sus innumerables subtramas. Pero para mi sorpresa, Dressrosa para mí es la isla más ambiciosa
que ha creado Oda, donde se esforzó por mostrarnos una isla en la que influían directamente su pasado, su presente y su futuro. Una isla donde cada personaje que se nos presenta juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia y en la resolución de la misma. Y sí, obviamente no es la primera vez que Oda hace esto y estoy seguro de que muchas veces os habéis quejado por el hecho de que no lo aprecio lo suficiente, pero creo que en Dressrosa este aspecto despunta como nunca, porque por poner un ejemplo, por entre comillas aburrida que me pareciera la subtrama de los Tontata, la realidad es que juegan un papel esencial tanto en la ofensiva como en la propia batalla gracias al poder de su princesa, como en la resolución del arco donde sin ellos la banda no habría podido escapar. Y lo mismo puedo decir de personajes como Bartolomeo, un pirata que aparece en el Coliseo ganándose el abucheo de todo el público y sobre el cual lo único que puedes pensar es: mira, otro notas que ha venido a que Luffy le hunda la cara, pero que acaba convirtiéndose en un personaje fundamental al ser fan de la banda en batalla y del cual, sin su poder, la ciudad no habría sobrevivido a la jaula de pájaros de Doflamingo. Y así podría seguir con muchísimos de los personajes o con muchísimas de las subtramas, pero creo que es mejor que vayamos pasito a pasito y comentemos qué es Dressrosa como ciudad y cómo funciona. Dressrosa, como sabéis, es una isla gobernada por Doflamingo, inspirada principalmente en España. Y supongo que esperáis que, al ser español, considere esto una de las mayores bazas de Dressrosa, pero la verdad es que no podría importarme menos. No me siento nada identificado con las costumbres y con la cultura que envuelve a mi país. De hecho, lo que más me ha gustado de Dressrosa es la inclusión del Coliseo romano, que me parece un acierto enorme, y los Tontata. Y sí, anteriormente he dicho que me parece una de las subtramas más aburridas de toda la serie, pero el hecho de que se nos presente como un homenaje a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift me encanta. Siempre he amado esa historia, en parte por lo teñida de recuerdos que está esta historia para mí, dado que aquí en Valencia hay un parque con un Gulliver gigante formado por toboganes donde tú te sientes como el diminuto y, no sé, pasé tan buenos momentos de mi infancia ahí con mis padres, que esto me ha hecho que me encariñe muchísimo más con esos pequeñitos duendes. Y por último, la inclusión de los juguetes. Una inclusión que en un primer momento me parecía banal e infantil, pero que conforme avanza la trama vas descubriendo la verdad detrás de toda esa paz, entre comillas, y la unión de los juguetes con los humanos. El hecho de que Doflamingo juegue con los humanos como títeres y les arrebate la capacidad de sentir y expresarse es muy jodida, y los diálogos de Kilos que veremos más adelante son ciertamente desgarradores. Así que en definitiva ese arco eterno que me comentaban se ha convertido en uno de los arcos más completos y mejor cimentados de toda la serie, y sinceramente uno de los que más me ha gustado. Opinión que por lo que he visto por una encuesta que hice en Twitter no comparto con mucha gente, y leyendo vuestros comentarios soy capaz de comprender fácilmente el porqué. Por lo visto la producción y la animación de Dressrosa en el anime lo hicieron algo eterno y fuera de sus cabales, y sabiendo esto os digo de verdad que me da muchísima pena para aquellos que hayáis experimentado por primera vez Dressrosa en el anime y no en el manga. En el manga es una trama que, pese a ser larga, pese a ser extensa, es ininterrumpida y te deja apreciar sin paja de por medio y sin caras deformes de por medio todos los temas que quería tratar Oda. Así que para acabar esta primera parte del vídeo, mi opinión, mi consejo es que por favor leáis Dressrosa. Como sabéis, en Dressrosa pasan un cúmulo de cosas innumerables y un sinfín de personajes pasan por ella. Por esto mismo no puedo parar a comentarme todos y cada uno de los personajes que aparecen en el Coliseo y muchísimo menos todos y cada uno de sus pasados y sus historias. Por ello, en esta parte voy a intentar comentar qué pasa por cada uno de los frentes que me parezca digno de mención. Para empezar, en la serie ha aparecido un nuevo personaje que puedo considerar de mis favoritos de toda la serie ya mismo. Es curioso porque es un oficial de la marina, un enemigo, alguien al que supuestamente debería odiar porque está en contra de las aventuras de mis héroes, de mis personajes favoritos. Pero la realidad es que soy incapaz de no amar a alguien con un sentido tan brutal de la justicia y un personaje tan increíblemente poderoso como es Fujitora, el nuevo almirante de la marina que aparece en Dressrosa hundiendo el suelo por completo y más tarde se enfrenta a Law y a Doflamingo en Green Beat solo por el hecho de
ponerles a prueba. Esto, junto a unos sucesos que comentaremos más adelante, que ocurren más adelante en la serie, hacen que se convierta en uno de mis personajes favoritos de toda esta. Por su parte, Nami, Brook y Chopper deciden enfrentarse, se topan con Yola, de la familia de Don Quijote. Todo esto con la intención de proteger el Sunny. Y no destaco este hecho justamente porque la lucha sea lo mejor del mundo, porque para nada lo es, pero me gusta muchísimo la forma tan original que tiene Oda para representar su poder, aprovechándose de los trazos del propio dibujo. A unos kilómetros de allí, en el Coliseo, las batallas arrancan con el objetivo de conseguir el premio final, la fruta diabólica de Ace. Obviamente Luffy no puede permitir que caiga en manos de cualquiera, es lo único que le queda de Ace y ahora mismo es su tesoro más preciado. Por ese motivo se une a la competición, donde conoce al anteriormente mencionado Bartolomeo, Jinhao, Cavendi, Rebeca, la hija del ahora rey demonio, y un misterioso contrincante que toma el relevo de Luffy cuando su banda está en peligro. Alguien que, aunque desde un primer momento imaginaba quién sería, me parece un acierto magistral con todas las letras el que ese personaje retome el legado de Ace. De imaginar que la fruta de fuego, con todos los recuerdos que esta conlleva a sus espaldas, cayera en manos del desaparecido Sabo, hacía que se me erizara la piel. A todo esto no tardamos en descubrir que el informe donde Doflamingo había renunciado a su posición de Shichibukai es falso, y esto ya me empezaba a escamar porque implicaba la propia acción del gobierno del mundo junto a los dragones celestiales, un poder que va muchísimo más allá del poder que pueda tener un Shichibukai. No es hasta un poco más tarde cuando se nos revela que Doffy perteneció a los dragones celestiales, como su padre ostentaba dicho título hasta que decidió renunciar a él por no sentirse ningún dios. Tan solo quería vivir en paz y armonía como un humano más. Y aunque esto trajo el dolor más desgarrador que Doflamingo podía imaginar, siento deciros que sucede tomos más adelante y que lo comentaremos entonces. Algo que sí os puedo comentar es la raíz de todo esto, ya que hace años 20 reyes de 20 países se reunieron y crearon el gobierno del mundo. Después de crear dicha unión, todos esos reyes se fueron a vivir a Marinejoa, dejando a dichos países sin rey alguno y, por lo tanto, una nueva generación de realeza nació. Generación donde se encuentran los antepasados del rey Riku, rey que gobernaba Dressrosa antes de que Doflamingo se la arrebatara por ser, según él, el legítimo rey de esas tierras. Y es en ese momento donde empieza una de las historias más duras y más trágicas que he visto en una ciudad en todo One Piece. Porque, para empezar, Doflamingo le pide 100 millones de berries a cambio del país, y después de que el rey se rebaje y consiga dicho dinero a cambio de la confianza de sus ciudadanos, Doflamingo con su poder maneja al rey y le hace matar a su pueblo y arrasar con la ciudad con sus propias manos. Esos paneles donde el rey llora y no para de gritar implorando que su cuerpo se detenga mientras ciega las vidas de cientos de personas que han confiado en él, cientos de personas inocentes, mujeres y niños, es puro dolor. Por último, descubrimos cómo en Dressrosa los juguetes y los humanos no pueden compartir hogar. Y como siempre se nos muestra que no todo es lo que parece en el mundo de One Piece. Y es que esos pequeños y adorables juguetes no son más que personas que un día fueron encerradas en esos cuerpos y olvidadas por el poder de Sugar, de la familia de Doflamingo. Personas que permanecen junto a sus familias, incapaces de sentir sus cálidas manos e incapaces de llorar ante el dolor que supone estar frente a alguien que significa la vida entera para ti y que ni siquiera te recuerda. Tu corazón y tu alma simplemente han formado una y han dicho adiós en una silenciosa despedida. Pese a que no haya comentado nada hasta ahora, la realidad es que las subtramas han estado fluyendo durante todo este tiempo en un background y sin duda creo que la protagonista de esta parte es la tribu de los Tontata. Una tribu que en el pasado servía al rey Riku, que les dotó de todos sus derechos y de su perdón por cómo los anteriores reyes les habían tratado. Por ello, con la vuelta de Doflamingo y la consecuente esclavitud de parte de su pueblo, los Tontata tienen motivos de sobra para luchar e intentar derrocarlo. El plan, infiltrarse en palacio y dejar sin sentido a Sugar para que todos los juguetes vuelvan a la normalidad y el pánico y la ira se vuelva contra Doflamingo. Y ahí
Queridos amigos, empieza la leyenda del dios Usopp. Y sí, yo he sido el más hater de Usopp, siempre lo he puesto el último de mi lista, en mi lista favorita de los Mugiwara. Pero la verdad es que no puedo negar que con el desarrollo de los acontecimientos que pasan en Palacio, me he partido el ojal. Me parece tan excesivamente brillante el hecho de que Usopp se quede el último en pie y que Sugar, al hacerle tragar la uva con el tabasco, se desmaye al verle la cara, que lloraba de la risa. Y ya lo magnífico que eso da para montarle un culto en un momento a Usopp, donde los juguetes recuperados lo alzan como el salvador, donde justamente el techo se hace pedazos dejando pasar una luz casi divina, y donde este intenta pronunciar que lo dejen en paz y parecen palabras dignas de un mesías. Es que apaga y vámonos. Con esta subtrama me he reído lo que no me había reído en mi vida con One Piece. Cuando, repito, no me gusta Usopp ni me gusta la comedia en One Piece, porque no es lo que busco ni en One Piece ni en ninguna otra serie. Pero es que esto ha sido la maldita excepción. Pasando ahora a algo más serio, me gustaría centrarme en comentar el pasado de Kilos. Porque sí, en el tomo 75 presenciamos como Sabo recupera la fruta y toma el legado de Ace, aparte de descubrir que es el segundo al mando del ejército rebelde. Y sí, también presenciamos unos primeros golpes sin importancia entre Doflamingo y Luffy y la aparición de Pika y demás, pero lo que más me ha enamorado sin duda es dicho pasado. El ver cómo el soldadito es el guerrero legendario Kilos, padre de Rebeca, que en un pasado fue un gladiador despiadado, un asesino sin más ambiciones que las de matar y ser odiado, alguien rodeado de ira, rencor y dolor que tan solo quería ser olvidado. Y ver cómo todo eso cambia al formar parte del ejército, al enamorarse de la hija del rey, a que su familia lo deje todo atrás para poder estar juntos y que Kilos sea incapaz de llorar al sostener a su hija en brazos, es increíble. Y ya sería precioso tan solo con el hecho de ver esta evolución, de ver un personaje que, de querer ser olvidado, pasa a que esto mismo se convierte en su pesadilla. Pero todo se torna de color gris cuando Doflamingo vuelve al poder y manda asesinar a toda la realeza. Todo se torna del color de la sangre a su alrededor, dando su pierna por su rey para escapar y convirtiéndose en un muñeco de hojalata incapaz de sentir el calor de su amada, que muere entre sus brazos bajo la lluvia. Para terminar, me gustaría comentar cómo influye la jaula de pájaros en toda la trama. Ya que, como os he dicho en anteriores episodios, siento que Oda repite siempre la misma fórmula una y otra vez en cada arco y esto lo vuelve un tanto predecible. Simplemente porque repite siempre su modus operandi. Siempre, si os fijáis, en todos los arcos tienen un elemento que empuja la trama y la pone sobre las cuerdas para dotarla de una velocidad más ligera. Y llega un punto que cada vez que empiezas un arco simplemente estás esperando a que aparezca dicho elemento. Y sí, la jaula de pájaros es justamente eso, no se diferencia absolutamente en nada, pero creo que esta vez es increíblemente original e influye de una forma tan preciosa y natural en la trama que bravo. El que toda la ciudad esté rodeada y obligada a avanzar, aparte de ser controlados por el hilo parásito, y que se maten entre familiares y amigos, dejados llevar por la ira, convierten a Dressrosa en un infierno con todas las letras. Un infierno en el que todos los piratas se unen a Luffy para acabar con Doflamingo, e incluso Rebeca y Viola se unen frente al escepticismo del rey Riku, que quiere dejarlos a un lado por ser piratas, a lo cual Rebeca responde que el gobierno siempre hace las cosas por su propio interés, pero que ellos, todo lo que hacen, lo hacen por pura emoción. Con un sinfín de batallas secundarias de por medio, Sugar se despierta gracias al poder de la princesa Tontata y va directamente hacia Lau y Luffy, los cuales pretenden plantarse frente a Doflamingo. Ese es el momento en el que el dios Usopp hace aparición y le para los pies a Sugar, estando a centenares de metros de distancia e incluso despertando el haki. Joder, parece que Usopp tiene mucho más que ofrecer de lo que pensaba, la verdad. Una vez sorteado ese bache y dejado a Diamante a manos de Kilos, Luffy y Lau siguen escalando hacia la cima. No sin antes que Luffy se pare frente a Rebeca y le sonríe haciéndole ver lo feliz que debe estar ahora que tiene a su padre a su lado. Ese pequeño gesto tan humilde, tan humano, tan natural, es la clase de detalles que hacen a Luffy el héroe tan grandioso que es.
Una vez estando frente a Doflamingo, Law y Luffy pelean en sincronía hasta verse separados por Bellamy, que es usado por Doffy como un mero títere. Un títere que Luffy no quiere golpear al haber creado unos lazos con él durante el arco y por lo tanto nos dan unos minutos de un cara a cara entre Doflamingo y Law, y dejando a un lado la batalla, el cómo Law pierde el brazo y demás, me gustaría hacer hincapié en el pasado de ambos porque creo que los dos tienen dos de los pasados más trágicos y dolorosos que recuerdo desde hace muchísimo tiempo en One Piece. Es decir, el de Nami, por ejemplo, en el pasado, que me pareció lo más doloroso de la historia, no es nada comparado al pasado de Doflamingo y de Law. Como os he comentado anteriormente, Doffy era un dragón celestial, pero su padre renunció a ese puesto al no sentir justo esa diferencia de jerarquías. Simplemente quería vivir felizmente con su mujer y sus hijos en calma como un ciudadano más. El problema llegó cuando, al descender de los cielos, el pueblo se enteró de su antigua posición y decidió volcar toda su ira y todos los deseos de venganza sobre ellos. Los persiguieron y torturaron de formas inimaginables, haciendo implorar su muerte y matando a los padres de Doflamingo frente a sus ojos. Esto desató la locura de un niño que deseó la venganza de todos y cada uno de esos seres inferiores que se alzaban frente a él deseando el exterminio del mundo entero. Y aun con todo eso, el pasado de Law es incluso peor. Ahí donde lo vemos ahora, Law era un pobre niño que se crió en una ciudad blanca, un paraíso admirado en todo el mundo hasta que el gobierno se dio cuenta de que el material del cual estaba hecha la ciudad tenía un valor inmenso. Lo que también descubrieron más tarde es que al extraerlo desataba una enfermedad incurable llamada el mal del plomo blanco. Pero ya sabemos que el mundo lo mueve el dinero y nada más que el dinero, y el gobierno hizo oídos sordos mientras se llenaba los bolsillos y su gente moría. Eso sí, no tardó en hacerse eco dicha noticia, la noticia de que corría una enfermedad incurable, y el gobierno del mundo decidió cerrar sus fronteras para que el mal no se contagiara, dando así lugar al pánico dentro de la ciudad. Un pánico que acabó con la vida de los padres de Law y con la vida de su hermana, la cual quemaron viva junto al hospital. Todo ese caos hizo mella en un débil y pobre niño que escapó de la frontera escondido entre una montaña de cadáveres y con los días contados. 3 años de vida, ni uno más. 3 años de vida en los que decidió acabar con todo y por ello se unió a la banda de Doflamingo siendo un crío, buscando poder para destruir todo a su paso hasta que un pequeño haz de luz se cruzó en su camino. Cora, alguien que actuó por propio instinto al escuchar que el verdadero nombre de Law es Trafalgar Law de Water. Y aparte de que esto nos da por fin una explicación mínima de lo que el legado de ella significa, es el detonante de una relación cada vez más íntima entre ellos. Una relación que hace a Cora secuestrar a Law y buscar sin remedio una cura para su enfermedad. Una relación que se estrecha más y más al ver cómo tratan a Law en cada hospital, al ser testigo del dolor que siente Law. Un dolor que no tiene más remedio que quedarse en el más profundo de los silencios gracias al poder de Cora. Un Cora que se esfuerza en vivir unos segundos más simplemente para que a Law no se le escuche. Ese pasado, esa escena, el cómo se combina el poder de Cora con el dramatismo de la escena, es simplemente demoledor. Sencillamente uno de los pasados más trágicos de todo One Piece. Y mira que en One Piece todo es maldito dolor. Y por último, algo que me ha enamorado de este clímax antes de la batalla es ver a Bellamy frente a Luffy. Porque Luffy le grita a Doflamingo que libere a Bellamy de su control y, al hacerlo, Bellamy se planta frente a Luffy con la misma técnica que vimos tomos atrás, pero con una marcha más. Y es que, dejando a un lado el aumento de poder, creo que Bellamy ha crecido muchísimo como persona durante todo este tiempo. Un Bellamy que, sinceramente, despreciaba cuando apareció tomos atrás. Un Bellamy que me parecía simplemente un personaje de mierda que iba a aparecer ahí para llevarse la hostia de Luffy y punto final. Pero ahora es un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con aquel que conocí. Principalmente porque admite haberse equivocado al seguir a Doffy, pero es la decisión que tomó en el pasado y ahora debe apechugar con las consecuencias. Pese a que sabe que se ha equivocado, que ha escogido erróneamente a la persona a la que admirar, él tira para adelante y se da de bruces con su decisión y con su destino. Dejando todo el peso pesado del tomo de largo, me gustaría comentar una batalla secundaria en específico. Y es que pese a que hay decenas de batallas secundarias en miles de frentes y que no puedo comentar, o simplemente la gran mayoría creo que no tienen nada que pueda comentar, hay una, esta que os voy a comentar ahora, que me ha pillado desprevenido. Y no hablo de otra que la batalla de Franky versus
Pink. Un personaje que desde que aparece tomos atrás no puedes tomar en serio. Un personaje que va vestido como un bebé y con un montón de pavas detrás diciéndole lo guapo y lo hombre que es. Y no sé, al verlo simplemente sientes repudio, sientes que Oda pues ha diseñado a ese personaje así para que sea estrafalario y para que la gente lo vea y diga, jojo, mira, qué gracioso es, no sé. No es hasta el final de la batalla hasta que se nos cuenta cuál es el pasado de Pink. Un pasado en el cual se casó y tuvo un hijo que perdió la vida junto a un trágico accidente que dejó a su mujer vegetal. Y después de una triste despedida a su hijo y un esperado reencuentro en el hospital con su mujer, te deja sin putas palabras el ver cómo Pink va a verla y el único momento en el que su mujer sonríe, en el que su mujer tiene algún gesto, es cuando este coge y se pone el gorrito del bebé. Y desde ese momento, por mucho que se rieran de él, Pink prefiere ser humillado a dejar de ver a su esposa sonreír. Pero es como escarpias. Zoro y Kilos protagonizan las dos batallas secundarias más importantes, aparte de la cargadamente emocional de Franky vs Pink. Por una parte, Zoro hace gala de su increíble mejora durante estos 2 años, y por otra, Kilos se abre frente a su enemigo aguantando un aluvión de dardos porque, según él, ese dolor no es nada comparable al de no sentir el calor de tus seres queridos. El dolor es aquello que nos hace humanos y el horror es no sentir dicho calor. Y con eso saltamos finalmente a la batalla de Luffy vs Doflamingo, después de que Lau salga increíblemente malherido y esté al borde de la muerte, al punto de no poder moverse ni un ápice ante el pisotón de un Doflamingo que pretende acabar con todo. Y ese, para mí, es el momento donde todo arranca. El cómo Luffy pone su pie tras el suyo y sin un gesto para todo ese poder es brutal. Ese panel donde la fotografía te está diciendo, te está gritando que la situación está bajo el control de Doflamingo, pero Luffy es la piedra firme por la cual no puede pasar, es increíble. Y dejando todo esto a un lado, comentemos la cuarta marcha, lo que para mí ha significado el inicio de una nueva era en One Piece. ¿Por qué? Porque había visto, obviamente, inevitablemente, alguna imagen del Gear Force anteriormente navegando por Google o algo así, siempre te sale una imagen de él o por Twitter o por cualquier sitio. Y sin saber nada de él, de lo que pretendía, de cómo llegaba a ese momento, de en qué se basaba dicho poder, pensaba que a Oda se le había ido la pinza, pensaba que se había quedado sin ideas y había llegado a un punto en la trama en el que no sabía cómo hacer que Luffy fuera más fuerte. Pese a que no me gusta que Luffy parezca una máquina reacción y el hecho de que se impulse sobre lo más parecido a unos cohetes que he visto nunca, la realidad es que tiene muchísimo más sentido del que me esperaba. Dado que Luffy después de dominar la segunda y tercera marcha aprende el Haki, y el Haki lo recubre a modo de escudo. Es algo que llevamos viendo desde la isla Gyojin, ese recubrimiento de escudo que le hacía parar los golpes más fuertes. Y parece muy evidente una vez lo ves en la cuarta marcha el hecho de juntar esos elementos, el hecho de aprovechar la dureza y a la vez la flexibilidad gracias a su fruta diabólica. Y ya os digo, os puede gustar más, os puede gustar menos, a mí sinceramente el ver a Luffy de un lado a otro como si fuera un avión a reacción pues no me gusta, pero es innegable que tiene todo el sentido del mundo con lo que hemos visto anteriormente en la trama. Y finalmente, Luffy le hunde la cara de forma espectacular y ya está. Más que el golpe de gracia, lo importante en este momento final para mí es lo que le precede. El hecho de que toda la ciudad se una para darle a Luffy unos minutos de respiro, que por un momento todos pongan su confianza en un pirata. Ciudadanos, reyes, amigos, enemigos, todo el mundo. Todos y cada uno ponen sus esperanzas en Luffy, el as en la manga, el héroe, aquel por el que merece la pena navegar, aquel que se gana el amor incondicional de todos gracias a su sinceridad, porque solo podía haber un héroe en esta historia y, aunque no quieras admitirlo, aunque no quieras serlo, ese eres tú, Monkey D. Luffy. Del tomo 80, más que hablar de la nueva isla que se nos presenta, que es Zou, más que hablar de sus personajes, más que hablar de lo poco que se nos presenta de dicha ciudad, o más que hablar de Kaido, me gustaría hablar de nuevo
de Luffy. De cómo este, al tener que escapar de Dressrosa, se topa con Fujitora en el camino y en vez de esquivarlo o ir con cualquier artimaña, se planta directamente frente a él. Golpea con la mayor de sus fuerzas porque para ser el rey de los piratas, repudia la necesidad de huir. No puede serlo sin derrocar a cualquier almirante o emperador que se ponga en su camino. Antes o después va a tener que superar esos obstáculos, así que ¿por qué esperar? Así pues, Luffy termina escapando de Dressrosa con el apoyo de toda la ciudad que finge ir tras él, pero Fujitora, incapaz de verlos, se da cuenta de que no hay ni pizca de ira en sus palabras y que lo hacen para darle una oportunidad a su héroe. Una vez en el barco, de camino al Sunny y a reencontrarse con el resto de la banda, surge una unión de los 7 cabecillas que juran lealtad a Luffy. Un hermanamiento para conquistar el nuevo mundo y enfrentarse a los 4 emperadores, pero que Luffy rechaza. Rechaza sin miramientos porque él no ansía poder en esos mares. Lo que de verdad quiere es ser el rey de los piratas, lo que para él significa ser el más libre de todo ese mar. Aun con ello, los 7 cabecillas no se dan por vencidos y aceptan el hermanamiento con la única intención de ayudarle cuando lo necesite, sin necesidad de estar a sus órdenes o obedecer a sus demandas. Porque ese es el mayor poder de Luffy, pura sinceridad que te hace amarlo aunque él no lo pretenda. Simplemente quieres estar a su lado, quieres ayudarle a cumplir sus sueños, quieres acompañarle en sus aventuras y quieres que sea feliz. Que esta unión que se ha creado sea capaz de cambiar el rumbo de la historia y cree un nuevo comienzo en One Piece. One Piece. One Piece es una serie que empecé a ver y que no me hizo mucha gracia al principio, ¿no? Estaba buscando un shonen divertido, vi este y dije, bueno, estilo Dragon Ball, uno de estos, ¿no? Para empezar a ver algún capítulo diario y pasármelo bien, ¿no? No esperaba mucho, los primeros capítulos, primerísimos, no me impactaron. Y de repente me vi llorando como un bebé, sintiéndome totalmente emocionado con la escena de Luffy dejando una bolsita de comida de perro al lado de ese perro que protege la tienda de su amo, ya fallecido hace tiempo, pero que es el único tesoro que le queda, ¿no? Lo único que le importa en esta vida. A pesar de que para algunos sería una tontería esa tienda, para él era lo más importante. En ese momento dije, wow, esto no es solo combates, esto no es un simple shonen, esto, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué estoy llorando con esta escena tan bien hecha, no? Y empezaba a ser una aventura que me ponía a reír, pero como un loco con algunas escenas. Volví a llorar como un bebé con la escena del doctor, el maestro de Chopper, cuando, bueno, en la isla nevada, ¿no? Cuando ahí dice... Llega súper preocupado porque le han dicho que hay gente muy enferma y de repente ve que es una trampa y que le dicen que no hay nadie enfermo, que todo eso ha sido para atraerlo, y el tío se pone a llorar de felicidad porque no hay nadie enfermo, que nadie está mal, todo el mundo está bien, todo el mundo está sano, y lo ejecutan. Una aventura que va evolucionando y que se va ampliando de una forma como no he visto en otra, es decir, ha llegado a tal punto que cualquier otra aventura no llega ni a un 20% de lo que os está. El número de personajes, cada uno de ellos, principales y la mayoría de secundarios, tienen un arco, una evolución. Eso es súper complicado. No es un monotema, no es un personaje que siempre es igual. Todos, hasta los que salen a lo mejor 4 escenas, normalmente tienen un arco, ha habido una evolución ahí por las cosas que les van pasando, los sitios, lo bizarro de los poderes y de algunas situaciones, lo hacen... Una aventura extremadamente bella y complicada y compleja, es decir, no la aparenta, pero es que es muy compleja. También es una serie que te motiva muchísimo, porque ves que se enfrentan a lo imposible, desafían lo imposible y siempre siguen adelante. Y eso dan ganas de tú también decir, pues yo también voy a por ello, ¿sabes? Por todas las emociones vividas y por estos personajes tan maravillosos, todos son increíbles, sobre todo para mí, Luffy y Zoro, es típico, pero es que son increíbles esos personajes. Para mí esta serie es el mejor anime que he visto en mi vida, y el mejor manga también, porque lo estoy siguiendo, y también a lo mejor la mejor serie de la historia que yo haya visto, la mejor para mí, la que más me ha impactado en todo su camino, y que encima queda muchísimo aún por delante, queda muchísimo, así que nos esperan muchísimas cosas. En mi caso, One Piece no solo es mi manga favorito, sino que ha trascendido hasta un punto en el que lo considero mi algo favorito. Un algo que también se ha convertido en un pilar muy importante en mi vida, en parte porque en YouTube me dedico a ello, pero sobre todo porque desde que tengo mis primeros recuerdos, desde hace 16-17 años más o menos,
One Piece siempre ha estado ahí junto a mí. Y quieras o no, cuando algo o alguien lleva tanto tiempo en tu vida y te ha dado tantos buenos momentos, es inevitable que le tomes tanto cariño. Evidentemente, el cariño no es el único motivo por el que hoy en día sigo disfrutando tanto del manga de One Piece. El querer averiguar cómo irá avanzando el argumento para ir viendo cómo a poco se nos desvelan las decenas de los misterios que tiene la historia. El querer ver con qué nuevas islas y sociedades me sorprenderá Oda. El querer ver qué nuevos personajes y trasfondos que me partan el alma creará Oda. Y sobre todo, el querer ver cómo ciertos eventos que ocurren en algunos arcos acaban cambiando por completo lo que viene siendo todo el mundo de One Piece, hacen que semana a semana me muera de ganas de esperar un nuevo capítulo del manga de One Piece. Pero si tuviese que destacar un único punto para explicar por qué One Piece me gusta tanto, sería el que entre todas las obras que conozco, me parece que es el mayor exponente de lo que es una gran aventura. Es un gran viaje del que muchos de nosotros, aunque no lo vivamos en primera persona, sentimos que somos parte. Lo vivimos de una manera muy cercana. Y es el cómo has tratado esto en tus vídeos la razón por la cual me han gustado tanto. One Piece es una serie que para mí, aparte de lo que es, una de las cosas que más me llena y que más me ha enseñado son los valores, la amistad, el sentimiento de amor, el cuidar a los tuyos, y creo que eso Ilu ha sabido verlo muy bien. Y me ha encantado la verdad que muchos de sus vídeos se centrasen en esos pequeños detalles de Luffy, su banda, la amistad, y quizá no tanto en algunas peleas que sí que está muy bien, pero como detalle me ha encantado. Que en todos y en cada uno de los inicios de los vídeos ya directamente se te ponen los pelos de punta. Y yo personalmente espero que sigas haciéndolo igual de bien. Mejor no sé si se puede, espero que sí. Y que me ha encantado el trabajo que has hecho. Por el momento, aquí acaba mi aventura de 8 meses leyendo One Piece. Seguramente ahora os estáis preguntando qué va a ocurrir con la serie. Sí, voy a comentar todo el resto del manga que se ha comentado en Japón, porque poco no es. Y la respuesta simple es: por supuesto. Obviamente no voy a dejar la serie ahora después de haberle dedicado 8 meses de mi vida, tantísimo tiempo, tantísimo amor y tantísimo esfuerzo a una serie, aparte que personalmente tengo ganas de seguir leyendo. Y más sabiendo, por lo que he escuchado, que el arco actual es uno de los mejores de todo maldito One Piece. Así que sí, esperad un vídeo al respecto. ¿Cuándo? No lo sé. Quiero desconectar brevemente de hacer estos vídeos. Quiero seguir leyendo One Piece y lo voy a seguir haciendo de forma más o menos constante, pero necesito alejarme por unas semanas del estrés de hacer estos vídeos. Del estrés que supone hacer estos vídeos que llevo haciendo durante 8 meses seguidos. Creedme que creativamente es un caos, es lo más bestia que he hecho en todo lo que llevo aquí en YouTube. Así que esperadlo. Quizá es el mes que viene porque me lea el último arco y no pueda esperar a hablar de One Piece. Quizá sea el siguiente, quizá sea el otro, no sé cuándo será. Pero llegará. No tengáis ninguna duda de ello. Y con esto y un bizcocho... ¿Eh? ¿Qué está pasando? Me llamo Eric, tengo 87 años... y desde hace aproximadamente 4 años, mi pasión por el manga y el anime se convirtió en mi trabajo. Todos los días me levanto pronto por las mañanas, desayuno, y directamente me planto frente al ordenador. Leo manga, o veo anime, escribo, o grabo, o edito. Ese es el bucle en el que vivo. Un bucle en el que todos y cada uno de los días doy gracias a YouTube por reconocer mi trabajo. Un bucle en el que todos y cada uno de los días salgo de casa con una gran sonrisa dibujada en la cara. Y si hay algo que me alivia y me sube un poco las ganas de vivir en tan aciago mundo, esos son los 8 meses leyendo One Piece de Ilu TV. Gracias. No te odio. Sí, no podía faltar. Le dije que grabara un vídeo como todos los demás, pero ya sabéis cómo escala e hizo algo único. Ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo.
Y 1.000.000 de gracias a todos y cada uno de los que habéis compartido One Piece conmigo. 1.000.000 de gracias por hacer esta serie tan especial. Ha sido increíble. Lo he dicho en la intro y lo digo ahora. One Piece, quieras que no, ha marcado un antes y un después en este canal, no hay ninguna duda. Y vale, ha sido por mis vídeos, vale, ha sido por el esfuerzo que les he metido, pero no habría sido lo mismo si sencillamente no hubiera tenido el apoyo que he tenido, que vídeos de más de media hora tuvieran más de 100.000 visitas cada uno, que tuvieran 20.000, 25.000 likes. Han sido durante 8 meses los vídeos más comentados, los vídeos más votados, los vídeos más pedidos. Y no habría sido lo mismo sin vuestro apoyo. Es una locura, y el aprecio que habéis mostrado hacia mí y hacia mi trabajo es algo que no voy a olvidar en toda mi vida. De corazón, espero que os haya gustado muchísimo esta serie. He hecho todo lo posible por hacerle justicia y nos vemos pronto.